Listo, entonces, bueno, buenas tardes para todos. Es un placer nuevamente estar acá con ustedes hoy miércoles en esta última sesión de esta capacitación sobre poda de los cítricos. Espero que haya sido de mucho interés para ustedes las anteriores secciones que hemos ya desarrollado. Hoy vamos a la parte final, que es la número 3, que es donde vamos a hablar sobre las estrategias de podar, los cortes de poda, las herramientas de poda, la desinfección de los cortes y unas situaciones no deseables en la poda que pues no vamos a querer tener en el momento de realizar esta práctica. Con esto damos por terminado ya entonces todo lo que es la parte de poda de los cítricos. La idea es hoy terminar esta práctica, esta capacitación, y pues si tienen dudas e inquietudes, pues también me la pueden hacer llegar hoy mismo, pues a través de un mensaje de texto, a través de levantar la mano, etcétera, para poder, digamos, responderla. Permítanme. Listo, entonces, para no demorarlo más, vamos entonces a iniciar sesión. Vamos a empezar entonces con esta estrategia. Ya hablamos entonces en las sesiones pasadas los conceptos básicos de poda, que fueron los primeros conceptos. A lo que ya termine esta capacitación, yo voy a mandarle a cada uno de los correos de ustedes las memorias de la capacitación, que consiste en mandarle esta presentación completa. También les voy a mandar el link de las grabaciones que grabamos, la segunda sesión y esta última sesión. La primera sesión no pude grabarla, pero pues la segunda y tercera quedan grabadas. También les voy a mandar el link para que puedan descargar el video y verlo cuando quieran. Y algunos me han preguntado sobre el tema de certificación del curso, pues. Digamos que el que quiera pues me puede escribir en internet y podemos mirar para hacer un certificado ya digamos para que tenga valor curricular. A través de mi empresa InCitrus yo le puedo hacer un certificado y pues también mandárselo a que usted lo pueda tener en su currículo a los que asistieron a esta capacitación. Listo, entonces vamos a hablar sobre la estrategia de la poda. Bueno, les decía que empezamos a hablar sobre los conceptos básicos de poda para que ustedes aprendieran por qué debemos saber hacer las podas. Ahorita también la semana pasada hablamos sobre los tipos de poda, cómo hacer cada uno de los tipos de poda, la formación, la de producción, la de mantenimiento, la fitosanitaria, la renovación. Y pues también les di al día siguiente una capacitación de un video también que lo encuentran en Facebook en vivo, donde también les enseñé cómo hacer la poda de clareo, de mantenimiento y de producción también, digamos aclarando conceptos al respecto. Espero también hacer una capacitación posteriormente a esta, ya en campo sobre poda de formación, para que veamos bien en detalle cómo se forma el árbol. Mañana voy a mirar si lo logro hacer por la tarde, les estaré contando para que estén atentos. Tipo 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde puedo mirar que voy a estar en un lote, digamos que se plantó nuevo. Entonces ahí podemos mirar si encontramos la estrategia para que ustedes vean qué es lo que hay que hacerle inicialmente y cómo llevar el árbol para que se forme de una manera adecuada desde el principio. Mañana espero a las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, estar dándoles espacio. Listo, entonces sin más preámbulos, entonces digamos que tenemos que tener en cuenta unas estrategias de poda. Yo siempre lo resumo, digamos como tal, sea para árboles pequeños, para árboles grandes, es que la poda siempre uno tiene que empezar de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Esa es la estrategia de la poda que yo siempre le recomiendo a todos los podadores. Métanse al centro del árbol, verifiquen las ramas principales y empiecen a podar de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque pues a veces podamos de afuera hacia adentro y cortamos ramas que no debemos cortar, dejamos ramas que no debemos dejar. Entonces es más bien en meter el centro del árbol para ver la periferia del árbol, el centro del árbol. De allí entonces verificar qué ramas debo cortar. Recuerden que en el centro del árbol no debemos tener ramas. En el centro de la copa del árbol, donde están las ramas principales y secundarias, o ramas primarias y secundarias, ahí no debemos crecer nada que sea para arriba, nada que sea cruzado, nada que sea agotado, ni nada que vaya para abajo. Eso hay que quitarlo. Eso ya se lo expliqué en la capacitación pasada y en el video que les mostré también de práctica. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Hay que buscar una entrada natural del árbol, hay que buscar saber cuál es el espacio que hay entre ramas que facilite el acceso del árbol, buscar la forma de entrar al árbol cuando tengo un árbol que nunca lo he podado. Ya estando adentro ya yo puedo mirar bien la situación del árbol como tal, de la copa del árbol como tal, si está bien formada, si no se formó bien, si tiene ramas bien dirigidas o si no las tiene bien dirigidas, cuál rama debo cortar,
buscando que no dañar la estructura del árbol, que el árbol quede bien estructurado. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta a la hora de entrar a un árbol, porque como le digo, deben entrar dentro del árbol para ver cuál es su estructura, para usted mejorarla o adaptarla ya a la formación que tenga ese árbol, que puede que no esté bien formado, pero pues usted la puede ir adaptando de tal manera que le den las condiciones adecuadas a esa copa, de tal manera que eliminen las ramas que son agotadas, ramas que son cruzadas, ramas que son de relleno, ramas que están mal formadas, ramas que van hacia abajo, etcétera, de tal manera que el árbol se forme bien. Entonces digamos que eso es lo que en general uno busca en una estrategia de poda adecuada desde el principio. Obviamente hay una herramienta para la poda, ¿cierto? Y existen varias herramientas que en el mercado se encuentran fácilmente. Yo ayer les mostré, en la capacitación pasada les mostraba dos, que es tijera y serrucho, pero pueden haber podas de alturas, podadoras de altura, cortacetos, sí, motosierras. Sí, digamos que existen ya en el mercado muchas herramientas que pueden gustar usar. Sin embargo, digamos que una de las más usadas son las tijeras y el serrucho. Pues lo que son motosierras pequeñas de mano o estas tijeras largas, que digamos que son podas de alturas. Esas son para, digamos, cuando uno quiere cortar ramas de arriba, que no las puede cortar fácil, pues uno usa esas herramientas que siempre son largas y uno las puede cortar de abajo. Entonces, importante que cualquier herramienta que ustedes usen debe tener buen filo, debe cortar limpio, no debe rasgar, no debe jalar, no debe estillar, no debe romper, debe cortar limpio, un corte limpio, debe estar bien afilada para que se pueda hacer. Y deben usar la herramienta de acuerdo a lo que vayan a hacer. Si van a cortar de punte, pueden usar esta, la número 2, para hacer de punte más rápido, rápidamente por la orilla del borde de la copa. Si van a quitar digamos ramas más gruesas de arriba, pueden usar la de altura. Si van a usar ramas de abajo, que van a cortar ramas chupones gruesas desde abajo, entonces usen el serrucho. Si van a cortar ramas de menos de 1 centímetro de diámetro hacia abajo, usen tijera. Entonces digamos que cada uno tiene una forma de hacerlo, pero siempre y cuando debe usarse de tal manera que tenga buen filo, pero que corte a ras y que no rompa la corteza del árbol ni rompa la leña del árbol, sino que corte a ras y corte limpio. Importante también, ustedes deben desinfectar herramientas. Esas herramientas deben desinfectarse, siempre deben estar desinfectadas antes de hacer un corte. Durante el corte en cada planta deben también desinfectar. Y les decía anteriormente que es importante que muchas veces nosotros cortamos abajo del suelo, usamos la tijera y después vamos y cortamos más arriba y entonces pasamos el hongo de abajo hacia arriba. Yo por lo general las ramas que tienen menos de 1 centímetro de diámetro, digamos, por lo general no la desinfecto, no la cicatrizo, pero sí desinfecto muy bien la tijera en todo momento. ¿Por qué? Porque no busco poner, digamos, enfermedades de abajo hacia arriba. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué no cicatrizo? Porque esas ramas tienen capacidad de cicatrizar muy rápido naturalmente, con buena nutrición, con todo el cicatriz y un buen foliar, pues el cicatriza muy rápido. Ya cuando la herida es muy grande, pues es más complicado. En este sentido, digamos que es importantísimo el tema de la desinfección de la tijera para evitar pasar hongos, pasar enfermedades, pasar cualquier virus que pueden estar en la parte baja hacia arriba. Entonces es importante que lo tengan en cuenta para que no transmitan enfermedades. Hay varios métodos para la desinfección de herramientas. Ustedes tienen que buscar el método que más que encuentren básicamente en su mercado, en su zona. También un método que por lo menos no dañe ni deteriore tan rápidamente las herramientas o las tijeras de podar. Entonces ahí existen varios métodos. Existe agua con cloro, que es lo más común, que usa la mayoría de la gente, pues es un desinfectante natural. Lo que pasa es que tienen que ir cambiándolo poco a poco, porque entre la temperatura esté más alta, el cloro se evapora y queda solamente el agua. Y si le meten materia orgánica, la materia orgánica descompone el cloro y pues también se pierde la esencia y la desinfección de ese cloro. Entonces tenganlo en cuenta. El alcohol también es un desinfectante ideal, pero pues se pierde muy fácilmente con la alta temperatura, se pierde rápidamente. Y también, obviamente, también pueden digamos, deteriorar las herramientas como tal. El detergente también se usa para desinfectar, simplemente también que tiene también un carácter de corrosivo en las tijeras, Penisol. Yo básicamente, digamos que uso yodo amonio cuaternario o yodo agrícola, que funciona muy bien también, que es importante que cuando ustedes terminen de usar esa herramienta y desinfectarlas, tienen que lavarla. Entonces ustedes pueden usar, digamos, cualquiera de estos métodos que les puede funcionar muy bien, digamos, lo que tenga a la mano, lo importante es que desinfecte. Recuerden que si es agua o si es cloro o alcohol, tienen que cambiarlo periódicamente para que no se le afecte con el tema de evaporación de la molécula y pues le quede el agua sola. Y si es amonio cuaternario, permanentemente es desinfectando y tratando de no
de no meter tanto la tijera dentro del amonio contenedor, sino que usar un spray preparado con el producto y limpiar la tijera cada que vayan a hacer el corte de un árbol a otro. Esto es clave, la desinfección de la tijera es importantísimo, pero también además de desinfectar la tijera tienen que lavarla. Yo les recomiendo que la tijera no solamente, porque digamos que el deterioro de la tijera se da porque primero cortamos, la ensuciamos, le aplicamos productos que pueden ser corrosivos y las dejamos guardadas así como bien de campo, las metemos al almacén. Es importante que ustedes limpien la tijera, la laven bien con agua y jabón, la limpien bien. ¿Para qué? Para que le quite esos residuos tanto de plantas, pero también de esos desinfectantes que pueden ser corrosivos para las cuchillas y pueden bajarle filo y pueden dañar la tijera rápidamente. Entonces es clave también para que lo tengan en cuenta para la durabilidad de su tijera también y para la durabilidad del filo como tal. Con relación a los cortes, pues miren, yo les hablaba la vez pasada que es importante de los cortes, hay que saberlos hacer. El corte no puede quedar ni muy a ras para ir mochando madera, ni tampoco muy hacia afuera para no dejar tocones, ni tampoco que la rama se siga desarrollando. Siempre es bueno tirar un corte, llama uno corte chanflán o corte salchichón, que básicamente es cortando hacia un ladito, como lo ven ustedes que es el corte correcto, empieza de arriba un pegadito a la planta y hacia abajo un ratito, hacia abajo un poquito, el corte se ve limpio, se ve recto, con ese chanflancito y de ahí no permite que ninguna maleza, digamos, humedad o algo se almacena ahí y pueda dañarme. Básicamente es un corte que debe hacerse de manera salchichón para que ustedes puedan tener un corte correcto. Obviamente ese corte no debe rasgar la corteza ni hacer daño adicional a lo que es la planta, porque muchas veces cortamos y rasgamos y mochamos por acá y rompemos la corteza. Es clave que lo hagamos bien para que no tengamos ese problema. Aquí importante es los cortes de la poda, cómo sé cómo hacer el corte y para que el corte me quede ras, bien hecho. Eso va a depender también de cómo tome la tijera. Recuerden que yo les decía también en un video que compartía, es que siempre esta hoja de la tijera que ustedes ven aquí, esta hoja de la tijera de corte siempre debe estar pegada a la rama donde voy a cortar, al tallo principal, siempre debe estar pegada al tallo principal, porque ustedes pegan este gancho que es de soporte, este gancho tiene más o menos 5 milímetros de espesor, por lo tanto si ustedes lo ponen este gancho que pegue hacia al tallo principal, van a cortar esta rama más afuera y van a dejar un tocón y allí pues obviamente se va a desarrollar otra rama. Entonces es importante que siempre aseguren de que esta hoja de cortar te pega a la rama principal o al tallo principal. Y si pues estoy ubicado en un sitio donde la rama está al otro lado, pues lo que tengo que voltear la tijera, como lo ven acá en la imagen de la izquierda, volteo la tijera de tal manera que garantice de que la tijera me quede para el lado que es, pegando la cuchilla al tallo del árbol principal. Los cortes, pues como les decía, es importante hacerlos. Importante que cuando ustedes cortan, recuerden que abren una herida, que entre más grande es el corte, más grande es la herida y más opción tiene ustedes de infectar la planta y de que la planta pueda entrarle hongos, enfermedades, bacterias, virus y pueda también deteriorar la calidad de su planta. Entonces es importante que ustedes sepan que cuando hagan los cortes tienen que hacerlo con la herramienta que sea adecuada. Tienen que buscar, si es gruesa, una motosierra pequeña o un serrucho, etcétera, pero nunca corten con tijera porque pues también dañan la tijera, pues porque no está hecha para esos cortes grandes. Y lo más importante es cicatrizar una vez que corten como tal. Entonces digamos que siempre deben buscar hacer el corte limpio como lo ven ahí, siempre el corte limpio, tienen que buscar ser lo más rápido posible, cicatrizar, pero también evitar romper ramas. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque digamos que aquí va a depender de que su rama cicatricen rápido, va a depender de que tenga menos entrada de patógenos a la rama por heridas que hagan, o van a, digamos, minimizar los riesgos de que su rama se pueda perder por una herida que hagan muy grande, muy fuerte. Estos son cortes, miren, que fueron mal hechos. Lo que les decía, miren, muchas veces no cortamos bien. El corte de la izquierda, miren, es un corte recto, pero miren que queda ese tocón acá. Y el corte, mire, de la derecha ya, es un corte que se hizo en chanflán, salchichón, y miren cómo queda el corte de una manera distinta. Entonces miren ustedes cómo hacen los cortes, aquí les muestro al que lo ven, una planta de ese producto, y ahí ven ustedes la diferencia. Y pues ¿con qué hacer ese corte? Pues con un serrucho. Puede ser con una motosierra pequeña, pues también, pero con un serrucho. Importante también que traten de saber usar esa herramienta, porque muchas veces le damos tan fuerte y no nos preocupamos y se pasa el serrucho y mochamos y picamos el árbol. Entonces es importante también que traten de no causar heridas adicionales a la planta. Los cortes, todo debe desinfectarse, todo. Es importante
cuando salga con esta herramienta y sea mayor de 1 centímetro o en su defecto, porque pues yo por lo general, como le digo, no desinfecto cortes menos de 1 centímetro, pues trato de no desinfectar, pues, pero si toca, si toca por hacerlo porque hay mucha humedad o hay una presencia de patógenos fuerte, pues habría que hacerlo. Pero sin embargo, si tengo una plantación muy nutrida, bien todo, pues esos cortes por lo general, entre más delgados son, menos cicatrizan. Ahora, tengan en cuenta que no es que yo corte, porque mire que nosotros hacemos despuntes y es un corte, y esos despuntes serán más o menos 5 milímetros de espesor. Esas puntas no se desinfectan, se desinfectan la tijera, no se cicatrizan, porque se imaginen ustedes poniéndole pasta bordelesa o cicatrizante a cada una de las punticas de las ramas que cortamos, pues eso sería arquitécnico, pues no vamos a terminar nunca. Entonces es importante que lo más clave es desinfectar la tijera y pues a través de un foliar meter un fungicida para mejorar esa parte. Digamos que hay que desinfectar los cortes. Entre más grande es el corte, más rápido hay que desinfectarlo. Y si está en época de lluvia, busquen la manera de poner pegantes. Un pegante, algo que pegue, algo que fije, algo que aguante la pasta protectora del corte, porque lo contrario, si ustedes hacen una pasta bordelesa con cicloruro de cobre, por ejemplo, 1 a 1, relación 1 a 1, etcétera, ¿ustedes qué hacen? Pintan y al momento ve un aguacero y se les lavó y otra vez quedó el tejido desprotegido y ahí llega el hongo. Recuerden que son productos protectantes que evitan de que entren patógenos a lo que el corte va cicatrizando y va otra vez ya cerrando esos espacios cortados. Entonces es importante que lo tengan en cuenta para que no le cause daño, porque muchas veces cortamos, llueve y pero es que mire que se me desinfectó, pues porque no pusieron una pasta que dure mucho tiempo pegada al corte. Existen muchos mecanismos para desinfectar los cortes o para proteger los cortes. Sulfato de cobre con cal y sal, sulfato de cobre y agua, sulfato de cobre adelante, cal y agua, hay vinilos blancos con pegantes, hay pasta de caldo sulfocásico que también funciona bien para esa parte, hay unas pastas que usan también con unos productos que son sistémicos que también lo pueden usar. Digamos que, y también he visto y he encontrado en campo que pues hay gente que desinfecta y protege los cortes con aceite quemado, ese aceite que sobra de las motos, que sacan de las motos ya cuando ya de los motores, usan eso. Pues miren, eso no es para eso. Yo no sé de dónde sacaron esa vaina, pero pues eso no está bien. Eso contamina la planta, contamina el riesgo de metales pesados, etcétera. Eso es petróleo, o sea, realmente eso no necesita usted poner esa parte. Otras personas también hacen lo que son pinturas de aceite, porque se pega, se fijan, y eso le meten una conaza de aceite ahí, lo mezclan con gasolina y eso tampoco, mire, eso daña el tejido de la planta. Ese es un hueco que se generan ahí por ese proceso. Entonces, ojo, haga las cosas bien, no se trata de hacer un pegante ni poner una pasta porque creemos, porque lo dijeron, eso no está bien de ninguna manera. El que lo use, pues respeto que lo quiera usar, pues dirá que funciona, lo que sea, pero pues eso no está bien porque están contaminando tanto las plantas, los árboles, y pues cada día más existen en el mercado restricciones para el tema de comprar frutas que tengan tantas aplicaciones de agroquímicos. Entonces es meterse por ahí porque hay muchos frutos que están midiendo temas de trazas, de elementos pesados. Entonces si no podemos hacer eso, pues vamos a contaminar esa planta. Miren, esto es lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo bien. Entonces miren ustedes, por ejemplo, vemos renovación de árboles, injertamos, cicatrizamos los cortes, pero el corte de acá no lo cicatrizamos. Entonces aquí no hacemos nada. Hay que hacer las cosas bien, hay que cicatrizar todo bien, todo hay que cicatrizar lo que se corte, porque ¿de qué me sirve? Me meto una enfermedad por acá, me daña el injerto, me daña todo y pues pierde mi planta. Entonces es importante que hagamos la cicatrización de todo debe quedar azulito, todo debe quedar bien cuadradito, pues bien pintado para que proteja los cortes como tal. Entonces miren, encontramos uno hay pastas fuertes que pegan y miren como esta, pero aquí les quiero mostrar, aquí digamos que si bien está algo bien pintado, pero pues aquí hicieron una pasta muy espesa, pues tampoco que sea una pasta tan espesa, pues es una pasta que no quede ni muy lechosa ni muy espesa, pero sí que pinte bien, no que quede con terrones o grámulos aquí en esta parte. Aquí, por ejemplo, miren ustedes, pintaron solamente la madera, pero miren los cortes alrededor tan limpios, no le aplicaron nada. Lo importante es que esto cubra por acá abajo también, para que eviten la entrada. Y donde ustedes hagan daños, porque el serrucho se les pasó, porque se le pasó el instrumento de corte, abrieron heridas, también traten de cicatrizar esas heridas que están aquí para que no se les infecte también como tal.
Pero es importante que hagan bien la cicatrización bien, como está en esta rama de acá de este lado, la foto de la derecha, la tercera foto, ya es un corte que está bien cicatrizado, pero pues aquí lo importante es que lo hagan con una brocha. Aquí por ejemplo lo hicieron, pero lo hicieron con especie sí, una palita pequeña que es como una especie de, como cuando uno hace cemento y empieza a pegar. Tampoco se trata de eso, pues, o sea, les digo, ustedes pueden hacerlo, pero pues para ser eficiente y se puede hacer de manera más rápida, más eficiente, pues aprovechen también el mecanismo de hacerlo, porque gasta menos producto y menos insumo. En general, ustedes tienen que buscar hacer las cosas bien, y para hacer las cosas bien tenemos que haber comprendido todos los conceptos básicos de la poda, cuáles son los tipos de podas, cuándo cortar ramas, cómo fumar un árbol y todo lo demás, para que al final, y pues obviamente por qué desinfectar la herramienta, cómo hacer los cortes, cómo seleccionar las ramas principales, las ramas secundarias, cuáles son las ramas que debo cortar, cuáles no, etcétera, porque lo importante es no tener situaciones deseadas en el desarrollo de la poda. Una poda se hace bien o también se puede hacer mal y nos podemos tirar una plantación, y les voy a mostrar a ustedes para que ustedes vean que son experiencias que he tenido en campo en los muchos cultivos que he estado, y he encontrado cosas que realmente uno le da tristeza, porque como se retiran el patrimonio de un productor por hacer una poda que no está bien, y porque creen que las cosas se hacen igual que la naranja, igual que la mandarina, igual que el mango, igual no, todo tiene su sustento, y por eso se les indicó a ustedes inicialmente sobre esos conceptos importantes que deben tener en cuenta, y por eso les voy a pasar esta presentación para que ustedes puedan leer un poco sobre lo mismo. Entonces digamos que siempre se va a incurrir en errores, y lo importante es que ustedes deben conocer bien el proceso para que esos errores sean los más mínimos posibles, y todos esos errores que ustedes hagan mal van a impactar directamente en la calidad y en la producción de fruta y en la sanidad de sus plantas, e incluso en la integridad del árbol como tal. Por eso digamos que es importante que ustedes busquen hacer bien las cosas. En ese caso nosotros siempre encontramos en muchas podas, primero encontramos que se hace una inadecuada o eliminación de ramas que no son cruzadas, o a veces eliminan ramas que no son cruzadas, pero creen que son cruzadas, las eliminan, o muchas veces dejan ramas que son cruzadas y dejan todo el tallo lleno porque las ramas vienen cruzadas, pero las dejan allí. Entonces, quitar o no quitar, es importante saber dónde está ubicada la rama, y eso ya se los expliqué en el transcurso de la capacitación. Muchas veces se cortan ramas principales importantes porque son bajeras, porque queremos que el árbol crezca más arribita, porque tenemos que meter la guadaña hasta abajo del plato, porque queremos ver el tallo y guadañar y aplicar el herbicida, se quita el tallo y poder abonar bien. Entonces quitamos todas las ramas de abajo y toda la copa del árbol la quitamos, la falda del árbol, perdón, que es el primer tercio, lo alzamos demasiado, y pues eso es la rama más productiva. Entonces, ojo, es importante no quitar esas ramas que son las más productivas. Como yo decía, deben hacer la falda a máximo 30 centímetros del suelo hacia arriba, de resto dejen lo demás, porque esa es la área que más les va a producir a ustedes fruto. Se dejan tocones de madera colocados en posiciones importantes, o sea, se dejan tocones muy grandes, y nuevamente ahí se forman ramas nuevas, y pues van a estar en una pelea de cortar, quitar, y pues al final le van a bajar, digamos, capacidad de desarrollo del árbol. Esto es el levantamiento de faldas de árboles de los árboles, lo que les decía. Miren, no solamente quitan ramas que son productivas bajeras, sino que también realzan el árbol demasiado alto, porque pues les permite hacer actividades mejores. Pila con eso, no lo hagan, porque van a perder área productiva de su árbol. Provoca heridas en ramas gruesas que no se sellan y se enferman. O sea, a veces tenemos una cultura que es hoy podo y mañana desinfecto, pero ahorita que mañana llovió, mañana no hubo trabajo. No hubo un trabajador, se enfermó, lo pusieron a hacer otra cosa que se les presentó de manera importante. Entonces dejaron esos cortes allí, entonces no desinfectan adecuadamente al día siguiente, sino que se olvidan, y cuando van a ver ya esos cortes están infectados otra vez y toca hacer cirugía, tengo que quitar otra vez, no, entonces se les va a complicar el proceso. Entonces es importante que tengamos en cuenta como algo cultural, que lo hagamos bien, es cortar y cicatrizar. No se desinfecten la herramienta, que también es otro tema que ya lo hablé. Y también este es muy típico, se excede en la intensidad de la poda. Hay gente que quita demasiadas ramas, o sea, empiezan a quitar y al final entre más quitan más les gusta, y más quitan y más dañan el árbol. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Para eso hablamos de intensidad de los árboles, hasta donde debemos quitar. En una copa normal máximo debe quitar 20% de la copa del árbol, y cuando el árbol ya está bien formado y bien desarrollado, cuando mucho el 10%, que son de punta y este saque de ramas. Y esto, miren ustedes, ramas cruzadas, árboles mal formados, 50% del área perdida, pérdida del tronco principal, que se perdió el tronco de una sola ramita, la estructura del árbol quedó mal formada, tocones, chupones en el tronco. Entonces son formaciones, y esto es un cultivo
digamos que asesoré, pues y donde realmente el cultivo está prácticamente acabado por una poda inadecuada. Y aquí es donde empezamos a reflexionar, o sea, ¿por qué hacemos las podas creyendo que es naranja y que esa poda de chimenea hay que quitarle el centro principal y dejar el centro principal para que las ramas cojan hacia un lado y las ramas puedan caer hacia abajo para que podamos cosechar bien? Entonces yo no sé dónde se inventan esas vainas y el árbol entró en recesión y empezó a perderse y empezó a morirse como ente regresiva. Y para que vean ustedes, miren ustedes la magnitud del daño que hicieron. Son ramas cortes demasiado fuertes, intensos. Y este tallo, miren el tallo cómo se quemó toda la corteza, está negro, ¿verdad? Cómo se quemó la corteza, porque aquí en esta parte el árbol por eso produce la copa para poder generarse un efecto sombrío y esta rama no sufrir, porque por aquí no hace fotosíntesis. Entonces no sé qué se les ocurrió de hacer estas podas tan fuertes porque quieren mantener las ramas bajitas, pero si no, de esa manera no se logra. Miren este video, es un video corto, pero quiero mostrar la intensidad de la poda que hicieron acá y para que vean ustedes que aquí prácticamente el cultivo toca meterlo nuevo porque pues está prácticamente perdido. Miren ustedes, vean, abrieron el árbol porque dejaron para los lados. Miren, siempre abren el árbol porque tienen que dejarlo hacia abajo para que las ramas queden hacia afuera, porque el centro no debe quedar, porque tiene que entrar luz al tallo principal. Y eso no sé de dónde sacaron eso. Miren, todas las ramas empezaron a morirse, el árbol empezó a morirse, el árbol entró en pérdidas, el sol le pegó, le isoló como quien dice, dañó la corteza, la secó, se empezó a morir el árbol, empezó a generarle muerte descendente y pues el árbol se perdió. Miren ustedes miren ustedes cómo están todos los árboles. Miren ustedes, entonces digamos que es una manera muy simple cuando no sabemos podar, lo que cometemos son estos errores y estos errores los paga duro el productor porque aquí pierde su capacidad de su árbol, la capacidad productiva del vivo y pues la planta entra en pérdida y aquí simplemente afectamos la calidad de la planta. Mire que ya vemos árboles de 3 años, casi 4 años, pero árboles que no han producido nada porque mire el productor se fatiga quitándole toda esta parte de área y dejando las ramas hacia los lados porque él quiere que las ramas vayan hacia abajo, largas, porque es que eso fue lo que le enseñaron y así es que tiene que hacerlo y quitan toda esta parte y dejan tan despejado esta parte que finalmente pues el árbol no va a producir porque se va a dedicar a llenar esa parte, el hombre quita, el árbol le pone, el hombre quita, el árbol le pone y finalmente se empieza a dañar la corteza y pues se afecta la calidad del árbol y pierde su capacidad productiva. Miren ustedes este otro árbol. Y nosotros no queremos que entre solo al fondo, pues sí entra, pero que no entre demasiado, como les mostré en algunas fotos anteriormente. Entonces es importante que hagamos bien el proceso de poda. No se trata de que las ramas bajeras obliguemos a nosotros que las ramas vayan hacia abajo. Si yo formo la rama primero 70 centímetros, primera rama 30 centímetros, segunda rama otros 30, 40 centímetros, tercera rama listo, créanme que la copa se va a formar bien y no necesitan quitar estas ramas de arriba, porque arriba son las ramas que van a hacer fotosíntesis y son las que van a llenar, van a trabajar para que las ramas más bajeras también puedan producir todo el ritmo que nosotros queramos. Pero si les quitamos las ramas que realmente hacen fotosíntesis, ¿dónde va a producir el árbol? Pues por la rama principal no. Entonces es importante que lo tengamos bien en cuenta. Miren, ahí empieza entonces ustedes ver que cuando destapan bien el árbol empieza a botar chupones por todos lados, le deja los chupones que crezcan, después se los quita, entre más gruesos mejor, entonces hasta la regla sale chupón. Entonces digamos que y además también hay que crecer maleza fuerte porque pues le damos la entrada a la radiación solar en pleno y pues básicamente la maleza se controla cuando el árbol empieza a crecer y empieza a sellar su copa. Las malezas no compiten por luz, entonces hay malezas gramíneas que no les gusta mucho la sombra, entonces empiezan a bajar la presión de la misma y se va desapareciendo. Pero pues si hacemos esa poda tan intensa, entonces lo que hacemos es generar unos problemas en la planta como tal. Y miren ustedes esto cómo se empezó a romper, patas, cicatrizaciones mal hechas que se lavaron y el árbol empezó a perder su capacidad. Miren aquí también no cicatrizaron bien o se cicatrizaron, pero pues básicamente la al día siguiente no siguieron cicatrizando y entonces miren empezó a humedecer nuevamente el hongo a afectar aquí y empieza a dañar la estructura del árbol y se parte este árbol. Esto es lo que les decía, miren, cicatrizan unos sí, otros no, pero acá hicieron cortes y no cicatrizaron y empezó el árbol a secarse de aquí para abajo, entonces no hacen nada, finalmente no hacen nada. Acá miren ustedes
cortes sin hacer, no cicatrizaron. Y es muy simple, miren cómo se empieza a dañar ustedes el corte, se empieza a afectar, empieza el hongo a dañar, empieza uno entonces a tener que cortar ese tallo por acá abajo, buscar la madera, mira donde vaya el daño, empieza a cortar, ya afecta la madera, afecta toda la estructura del árbol, entonces el árbol se empieza a podrir, entonces empieza a generar plagas también afectando esa parte. Entonces miren que la importancia de hacer la cicatrización es clave, porque después el problema es mayor. Entonces ahí es donde tienen que ustedes tener en cuenta, es sopesar si hacerlo rápido y no cicatrizar, o posteriormente volver a cortar otra vez, a cicatrizar, pero ya no a prevenir sino a curar, y ahí es grave el tema. Entonces es importante que lo tengan muy en cuenta. Miren acá, haciendo cirugía, buscando, quitando, estos son cortes que hicimos, quitando esas partes enfermas, enseñando al productor que debe buscar, y vieron donde iba ya el hongo metido por la corteza por el tallo principal, por la madera, el árbol ya iba metido, y pues aquí hay que aplicar un sistema y hay que buscar la manera de organizarlo bien. Entonces son temas como eso, que si nosotros no nos ponemos a hacer las cosas bien, vamos a dañar la estructura del árbol. Miren ustedes cómo se daña la corteza del árbol por hacer podas sin cicatrización, miren acá cómo se ve. Entonces estos son daños reales que he encontrado en campo por una mala poda, pues estos tocones tan grandes, miren esos tocones que dejan grandotes. Mira acá se ve un tocón, acá en la foto de la izquierda se ve, el del medio se ve un tocón grande porque mocharon mal el tocón, y por eso se desarrolla y ese tocón se pudre y se daña y se afecta el árbol también. Miren aquí también, miren, desinfección, no desinfectaron la tijera, hicieron cortes, y miren cómo el árbol empezó a afectarse por gomosis principalmente. Miren acá de este lado. Entonces son temas como estos que si no lo hacemos bien, nosotros vamos a tener un árbol bastante afectado, y pues posteriormente ese árbol va a perder capacidad de resistencia en la madera y se va a romper fácilmente. Estos son cortes mal hechos. Miren, esos son, pues digo que yo no sé, hay veces que uno dice corte ras, pero es que a veces le sacan bocados como, pues no, yo no entiendo, pues digamos que hay unos cortes que no lo hacen bien, y acá cortan mal y trata el árbol también. Mire cómo rompen el árbol y dejan para el carmatal, no sabe si este es un tallo, un chupón o qué quisieron dejar aquí, no entiende uno, pues. Y fuera de eso, que estos tocos que cortaron acá está ya dañado porque no lo cicatrizaron, entonces ni cicatrizan uno ni cicatrizan el otro, le dan y al lado uno enfermo, entonces es jodido. Lo importante es que lo hagan como está en la foto abajo, como le mostré inicialmente. Es un corte que está mal hecho aquí, pero hay que hacerlo ras para que quede bien, y lo importante es que cicatricen bien el corte. Miren acá, lo mismo, cortes mal hechos, cortes con tocones grandes, cortes que arrancaron bocado, otros que arrancaron otro bocado y no lo cicatrizaron, y vean que todavía se pudrió ahí y se empezó a dañar, pues se empezó a necrosar esta parte, y pues afecta la madera tanto a la corteza como a la madera del árbol. Miren ustedes otros tocones aquí. Miren, aquí prácticamente pasó el tiempo y como que medio tiró el brochazo y ya. Y acá arriba no cortó, acá cortó esta parte sin querer, no lo cicatrizó. Mejor dicho, miren, estos son problemas que ustedes tienen que tener en cuenta, y más cuando hacen el contrato. Cuando dan las labores al contrato, no digo que todos los podadores son malos o que lo hagan mal, pero muchas veces en la carrera que llevan se les olvida de cuadrar las cosas, y si nosotros estamos vigilantes como productores, pues cuando más pasan, entonces por ganarse el día, por hacer muchos árboles, descuidan este punto que es crítico y clave, y lo hacen mal hecho, y pues generan ese problema. Miren aquí cómo hacen, pues cortan como no deben cortar, y fuera de eso también cortan el tallo que van a dejar. Entonces son temas que uno no entiende, y si uno lo mira desde otro lado, miren ustedes esos tocones, entonces uno dice, ¿por qué deja eso? ¿Por qué no lo cortó más a ras? ¿Por qué tiene que dejar los tocones tan grandes? No entiende uno por qué lo hace, porque pues básicamente no cortan a ras porque pues no quieren cortarlo, no lo hacen así, no que lo dejan así para abrir el árbol, y el árbol no tienen que abrirlo de esa manera, porque posteriormente eso se le va a formar otras ramas allí, y ustedes van a perder la capacidad, pues de hecho les toca otra vez invertir más para quitar la cantidad de chupones que le van a crecer ahí, y además cortar más abajo, porque pues eso no debió cortarse de esa manera. Y mire, estas son las famosas ventanas o chimeneas que hace que esto no se puede hacer, y menos en mandarina. Simplemente buscan es que quitan las ramas que van para arriba, que en el centro, y lo que hacen es que el árbol quede abierto así, para que supuestamente las ramas de los lados se vayan hacia abajo por el peso, y abra el árbol que quede abierto como una sombrilla, y así no es. Eso está mal hecho. Simplemente la mayoría, como son creciendo hacia arriba, es cortar en mesa y empezar a despuntar.
porque lo contrario pues pierden ustedes la capacidad productiva del árbol. Entonces eso no debe hacerse, tampoco el limón puede hacerse. El limón también sufre el mismo mal. Hay muchos productores, muchos podadores que hacen las podas de chimenea y eso lo hacen así de esa manera, abren la ventana, quitan la rama del centro, quitan la parte del centro en B, pum, y pues dejan el árbol abierto para que las ramas queden hacia los lados, y pues así tampoco está mal hecho. Miren cómo queda este árbol real. Ahí se ve de arriba. Digamos que son temas que uno ve y uno dice, no lo hagan porque están dañados, y entonces uno empieza a mirar. Entonces el productor le pide a uno como asesor que uno asista al cultivo y por qué mi cultivo dejó de producir, por qué no está produciendo ya, qué está pasando, y básicamente el problema principal es eso, una mala poda, y me afectó mi capacidad de desarrollo del árbol, y pues obviamente me bajó mi producción como tal. Hay algunos que no podan demasiado intensivo y que descompensan el árbol, y miren, no buscan la compensación del árbol, pero tenemos que buscar la configuración del árbol, dónde están las ramas principales para cada lado, y pues básicamente cortan un tallo principal porque ya salen de eso y ya quitan muchas ramas en un solo corte, y pues miren, dejan de descompensar el árbol, y así tampoco es. Esto pasa cuando hacemos una poda demasiado intensiva y pues las ramas empiezan a secarse y pues el árbol pierde su capacidad productiva. Miren esto, el árbol debe crecer como está en la fotico del lado, en una forma de una copa, pero pues la gente viene y no poda bien, entonces tira que las ramas queden hacia los lados, porque lo que queremos es que el limón esté cerquita hacia abajo, donde yo lo puedo cosechar bien, y dejo las ramas principales porque es que tiene que entrarle luz. Miren, la luz debe distribuirse bien, pero en la copa arriba, no que le entre al tallo principal ni a las ramas principales. No hace fotosíntesis por ahí, por eso no es necesario. Esto es una poda mal hecha. Esta poda no se debe hacer, siempre debe garantizar que las ramas crezcan hacia arriba, por eso siempre se punta a los 70, después las ramas principales se puntan a los 40 para que siempre vayan hacia arriba, buscando hacia arriba hasta que forma la copa, como lo ven ustedes en la foto pequeña que está a la mano izquierda, en la foto blanca, pues que ven allí. Así debe formarse el árbol en esa copa, no así como está despuntado ahí. Esa situación no debe hacerse, porque van a dañar la capacidad del árbol, y fuera de eso van a dañar la capacidad de aguante de ese árbol y la capacidad productiva del mismo. Aquí, ¿qué tocó hacer? Toca reiniciar el árbol y volverlo para lograr que el árbol se forme hacia arriba, forme ramas principales fuertes. Entonces, ¿cuánto no daña uno, cuánto no pierde uno en esta labor? Pues básicamente lo que hace es retroceder el árbol y hacer una poda de reinicio nuevamente para que el árbol se forme. Y ahí se le pierden 6, 7, 8 meses al árbol, y pues obviamente pues a futuro se va a compensar. Este mismo cultivo fue un video que les mostré la vez pasada sobre poda de mantenimiento, que mostré que el árbol estaba ya formándolo, pero todos estaban prácticamente en estas condiciones y tocó reiniciarlo hasta formarlo otra vez, hasta que ya logramos ganarle la copa al árbol como debe hacer. Pero pues en cuánto tiempo se dio, pues pero se logró, pero se atrasó la producción, pues ya no estaba programada en 3 años, ya pasó a 3, 4 años, 4 o 5 años, porque pues básicamente tocó reiniciar todos los árboles para que se formaran nuevamente. Afortunadamente un árbol, si lo coge en una etapa joven de 6 meses, 7 meses, uno lo puede reformar y no le afecta tanto la entrada a producción, pero si lo coge más tiempo, ya la cosa cambia. Miren ustedes de igual manera, miren cómo se ve este árbol, la misma configuración. No ven árboles en campo, sino ven árboles como, pues lo confunde con el pasto. Y mire, eso es lo que pasa, yo se lo mostré en la primera foto, eso es lo que pasa cuando no hacemos las cosas bien. Mire cómo crece la cantidad de tallo hacia arriba, porque el árbol busca formarse hacia arriba como una copa. Por lo tanto, toca estar haciendo las cosas bien. Hay que podar bien, hay que hacer los cortes que son. No tenemos por qué tirar la rama hacia abajo ni despejar las ramas principales, porque esas no hacen fotosíntesis, lo que hacen es secarse. Y el árbol lo que va a buscar es cerrar esa parte para poder formar su copa. Y pues básicamente, si no hacemos las cosas bien, pues lo que hacemos es generar el reventamiento del árbol a futuro. A veces hacemos ahorcamiento de los árboles porque los tutoramos muy pegadito al tallo y le amarramos una cabulla prácticamente para que el árbol no se mueva, y miren, generamos ese tipo de ahorcamiento que vemos acá en esta parte. Y acá en este video, miren, les muestro el árbol, estos árboles todos bonitos sin producir una fruta. ¿Por qué? Porque le despejaron tanto el área central de 3 años sin producir nada, y el productor me llamó básicamente para que fuera ahí porque esos árboles no producen. Pero cuando uno llega, es la intensidad de poda que tiene tan fuerte que uno le dice, mire, déjelo que crezca, ya no le haga nada, déjelo que se quede en copa, y después miramos y le quitamos suave y después ya lo buscamos que produzca. Al contrario, él baja la producción, porque pues entre más ramas le quiten, menos producción les va a dar a ustedes sus árboles. Al final, pues lo que queremos es un árbol bien formado y equilibrado, permite pues
Primero, facilitar la iluminación y la entrada de productos fitosanitarios en los tratamientos, distribuir los frutos en las zonas más adecuadas, aumentar el tamaño y color de los frutos, regular la producción, mantener el equilibrio de los árboles, suprimir ramas que son enfermas, secas, que están mal formadas, envejecimiento, mejor dicho, todo lo que haga parte de ramas que son de relleno en el árbol y que no le aportan nada. Eso es lo que busca uno con este tema de la poda en final y en definitiva. Y pues cuando uno elimina esas ramas que estorban, las que impiden una iluminación en el interior, esas ramas cruzadas, chupones que van hacia arriba, las poco productivas, las ramillas secas, digamos, eso cuando uno hace esa parte lo que busca es obviamente que el árbol tenga una mejor distribución y aprovechamiento de los nutrientes, eso es clave. Que haya un mayor proceso, digamos, de insolación, que la copa en general coja mayor cantidad de área, digamos, de área aprovechable del sol, pero además de eso hay una buena aireación en el interior del árbol, que es lo que uno busca básicamente, que la planta tome mayor cantidad de luminosidad, de radiación lumínica por sus ramas bien distribuidas, pero que finalmente internamente permite entrar el aire para que baje de humedad relativa y todo lo demás, sin esa presencia de esas cantidades de ramas internas. Hay una mejor distribución y desarrollo de los frutos en el interior y también, ¿por qué no?, en el exterior, en el interior del árbol, cuando pues se distribuye bien las ramas bien formaditas, porque los árboles de limón Tahití y naranja también producen algo hacia el centro, como se lo mostré la vez pasada. Aumenta el tamaño al eliminar ramas menos vigorosas que dan frutos de menor tamaño, es decir, cuando ustedes quitan esa, recuerden que todo lo que tenga el árbol allí, ramas pequeñas, ramas cruzadas, brotes, chupones, son ramas que demandan nutrientes, demandan fotosimilado, y cuando ustedes quitan eso, pues dejan solamente que el árbol distribuya todos sus fotosimilados donde los necesite, y pues más va a alcanzar la comida para que los frutos lleguen mejor. Y disminución del rameado al eliminar ramillas secas y ramas que se entrecruzan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes tienen muchas ramas, demasiadas ramas formadas en el árbol dentro, todas las ramas van saliendo un poco ramas chiquiticas, todas delgaditas, sin débiles. Entonces, cuando ustedes quitan todo eso, las ramas empiezan a coger una mejor conformación y son más productivas. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, por eso es importante hacer una poda adecuada y bien hecha. Y finalmente, pues, ¿qué busca uno con una poda bien hecha? Pues buscar que el árbol crezca equilibradamente, que favorezca la producción y la calidad de la fruta y que facilite la protección fitosanitaria del mismo y que esos frutos sean de buen color, de buen tamaño y que se cosechen de manera eficiente. Eso es lo que uno busca finalmente en la poda, y esos son en general lo que uno quiere con un buen sistema y con un buen programa de poda de nuestros cultivos de cítrico como tal. Y con eso terminamos entonces el día de hoy esta presentación sobre la poda. No sé si entramos en preguntas, inquietudes, dudas, y espero pues le haya sido de mucho interés para cada uno de ustedes este tipo de prácticas que son importantes para nuestros cultivos de cítrico. Preguntas, inquietudes, voy a empezar a leer preguntas, si tienen preguntas, inquietudes. Muy buenas noches. Sí, Patricia, siga, cuénteme. Muchas gracias por la exposición, realmente muy importante todo lo que exponían. Yo quería consultar acerca de la pasta poda. Tal vez te merece un poquito tarde, pero entiendo que es una pasta bordalesa y quería saber si se podía enriquecer con algo más, tal vez con jabón potásico. Si me podría explicar un poquito más cómo puedo enriquecer la pasta poda, si es de una pasta bordalesa, por favor. Sí, claro, mira, digamos que la pasta, un cicatrizante cualquiera que vayas a usar, sea una pasta bordalesa o otro tipo de cicatrizante que uses, tú la puedes enriquecer para que, dependiendo de a qué le estás apuntando, porque muchas veces uno siempre busca es cubrir algo, generar una condición negativa para los hongos, virus, bacterias y también plagas, pues porque muchas plagas nos afectan eso, como vimos en algunas fotos en las imágenes. Tú la puedes enriquecer si tienes problemas de insectos, hormigas, termitas, puedes enriquecerla con otro producto que tenga efecto de insecticida y que te pueda controlar ahí. Con jabón potásico, pues finalmente, digamos que tienes que aplicar algo que persiga un objetivo. O sea, si el jabón potásico se usa para, digamos, agrio y otras cosas, pues en esos cortes no vas a tener mucha eficiencia con el jabón potásico, pues.
yo te recomendaría más bien aplicar otro tipo de producto allí que pueda ser como un efecto repelente. Pero básicamente si haces una buena pasta con oxicloruro de cobre, con una buena cal, esa alcalinidad y todo ese proceso pues va a generar repelencia de todos los problemas fitosanitarios que puedas tener. Si la puedes enriquecer con un sistémico porque tenga un problema de hongos ya que se pueda afectar y pueda entrar a la corteza o a la rama principal o a la leña, pues ya tú lo enriqueces con un producto fungicida que sea de carácter sistémico. En ese sentido tienes que tener en cuenta los pH de los productos que vayas a usar. ¿Me explico? Si tú usas una pasta de hortaliza, pues obviamente vas a tener un pH básico, un pH de 12, 10 de pH. Pero si es un insecticida o un fungicida que tenga pH ácidos, pues ya te vas a tirar el producto, la molécula del insecticida, pues no vas a hacer nada, vas a perder esa plata allí por aplicar algo que finalmente no te va a hacer el efecto que debe hacer. Entonces es importante que tenga en cuenta esa parte de qué vas a usar. Hay mucha gente, y tengo experiencia con gente que usa ácido acético para desinfectar los cortes, con un spray, ácido acético, lo usa y pues le funciona bien, pues eso lo pueden hacer también, o sea, no quiere decir que no. Hay otra gente que usa el mismo yodo y lo aplican en los cortes y lo dejan ahí, pues digamos que no sé qué tanto a la eficiencia y me dicen que funciona bien, pues no estoy diciendo que digamos, no tengo así suficiente si funciona, porque se puede lavar fácil y se puede evaporar fácilmente, pero pues genera una cicatrización mucho más rápida. Entonces digamos que finalmente tienes que buscar a ver con qué enriquecerlo, cuál es el objetivo que estás persiguiendo con eso. Es un corte. Básicamente, si quieres perseguir otro objetivo de cortes en la planta que hagas y son muy pequeños y quieras protegerlo con algún sistémico, pues puedes hacerlo de una manera diferente, ya asperjándolo sobre la copa para que entre y haga su efecto mejor. Pero para proteger de plagas te recomiendo algo más que aguante mucho más tiempo y que pueda generar un efecto de control y de repelencia de esas plagas que puedas trabajar en caso de insectos que son más problemáticos como tal. No sé si... Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene más preguntas? Dice Estela, ¿cuál sería el adherente? Pues nosotros acá usamos uno que se llama, pues yo por lo general siempre uso uno que se llama Acronal. Acronal es una pasta con un colbón o un pegante que es natural y pues lo mezclo en la pasta, y eso lo que hace es pegarme la pasta mucho más tiempo en el corte, pues. Nosotros lo conocemos como acronal, no sé, acronal, no sé cómo se le conozca por sus países, habría que mirar que se lo hacen de ese trato de caucho. Con mucho gusto, Ismael. Sí, yo voy a entregar la capacitación, las memorias las voy a entregar. Con mucho gusto, Beatriz. Estela dice, para practicar, profe, podemos enviarle una foto de un antes y después de la poda para decir su orientación. Claro, por supuesto, no hay ningún problema. Pueden enviar fotos, pueden compartirlas, que con mucho gusto les voy indicando si van bien. No hay ningún problema, claro que sí. Yo lo puedo orientar para que puedan ir cogiendo el ritmo. Igual voy a dar unas capacitaciones de pronto mañana, estén atentos para que puedan, desde la página en Facebook, hay que dar el video para que puedan mirar entonces también esos temas y puedan ilustrarse un poco más, porque la idea es que ustedes se ilustren de una manera más eficiente sobre cómo se hacen las cosas en campo directamente y podamos interactuar de una manera más eficiente, y que ustedes pues obviamente disipen cualquier duda que tengan y pues la puedan ver de manera práctica. No sé si hay más preguntas, inquietudes. Voy a ver en Facebook si hay alguna pregunta por acá. Fácil lunar para la poda, señorita. Permítame responder una pregunta acá. Me dice Alejandro si es necesario llevar un ciclo lunar para la poda. Yo lo dije anteriormente en mi capacitación, yo no uso fases lunares, si bien pues digamos interactúan sobre el movimiento de la savia, pues yo no tengo en cuenta las fases lunares, pues cuando hay cultivos extensivos realmente la fase lunar es muy corta y no da para eso, y si tengo la mano de obra disponible en el momento tengo que aprovechar. En otras palabras, no tengo en cuenta esa fase lunar y tampoco he medido si funciona o no funciona, pues en una o dos plantas pues se puede probar, pero el resto no lo uso, finalmente no lo tengo en cuenta.
Sí, ahora sí, por favor, puedes preguntar. Perdón, ingeniero, una consulta. Usted dice que utiliza un adherente apronal como extracto de caucho. Sí. Tal vez podríamos utilizar una penca y más o menos ¿cuál sería la proporción para la preparación de la pasta? Mira, digamos que si yo aplico uno, que sea una cal y uno de oxicloruro de cobre, ¿cierto? Debo aplicar a lo menos, pues igual tengo que ese kilogramo tengo que mojarlo de tal manera que me quede una pasta, ni muy espesa ni muy aguada. Y en ese sentido, pues a esa pasta debo echarle unos 300 centímetros, pues él me va mostrando, de tal manera que me quede lo más adherente posible para poder aplicar bien con la brocha. Pero unos 300, 250 a 300 centímetros de ese producto, si es pesado, pues pesadito y lo pones allí y te va a funcionar bien. Te va a funcionar muy bien. Recuerda que no tiene por qué quedar muy pastosa, pues, ni muy espesa. Debe quedar más bien líquida, que puedes manejarlo bien con una brocha. Y que quede pegado como si estuvieras pintando la pared de la casa o qué sé yo, sí. Más o menos en esa configuración tienes que hacer. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Dudas, inquietudes? Mañana lo invito a las 4 entonces para en campo ver cómo se hace una poda de formación inicial, para que ustedes vean de poda de formación desde pequeñitos. También voy a mostrarles en campo los árboles ya formados, también voy a mostrarles cosas que no se deben hacer, para que ustedes vean también cuando un árbol se forma mal y qué pasa, cuáles son los tragos de formar mal el árbol, y lo vean también en vivo y en directo. Una horita de trabajo mañana podemos trabajar en eso y pues les enseño de paso de manera práctica sobre este proceso. Lo invito también porque voy a abrir otro curso sobre plagas y enfermedades, donde vamos a empezar también a hablar sobre diferentes plagas y enfermedades en los cultivos de cítricos, cómo controlarlo de manera cultural, biológica, química, o sea, usando todos los tipos de control, para que podamos también interactuar y pues puedan ustedes aprender aprovechando estos espacios que realmente son muy interesantes. Entonces, para que estén también atentos y pendientes a eso. Hay algunos que me preguntan por qué no estoy publicando cosas en la página, pues a veces me queda bastante complejo porque pues ando en mis actividades y pues se me complica, pero pues ahí siempre estoy pendiente a interactuar con ustedes. Hay un grupo en WhatsApp que tengo que es donde se comparte mucha información interesante y pues interactuamos entre los productores, otros asistentes de que hay ahí, y pues allí también hay, mandan fotos, se dan ideas de qué es, porque finalmente hay muchas cosas, pues hay que tener como precisión en lo que uno diga. Pues obviamente son grupos que buscan generar algún tipo de ayuda, pero pues a veces las preguntas tienen que ser más cerradas, precisas, de la información que manden lo más detallada posible, porque a veces le dicen a uno, tengo un árbol amarillo, ¿qué puedo hacer? Pues es complejo, ¿cierto? O las ramas de mi planta se secan, pues es complejo, no sé por qué puede ser. Y a veces se molestan porque uno no les da la información o no les dice nada, pues, o le dice no sé, pues yo no sé, la verdad es complicado. Entonces, más bien son grupos que hemos buscado detallar donde ustedes puedan dar información más pertinente, precisa, y interactúa, porque uno le pregunta qué hiciste, aplicaste un fungicida, aplicaste un foliar, aplicaste un insecticida, aplicaste un herbicida. Entonces es bacano, es muy bacano porque pues nos podemos interactuar bien. Los invito también, si quieren, entrar al grupo de WhatsApp que se llama Aprendamos Juntos sobre Cítrico. Ahí también comparte mucha información. ¿Alguien va a hacer otra pregunta adelante? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. José Carabalí. Ingeniero, en caso de que sea un cultivo muy grande, en vez de cicatrizar con pasta, se puede utilizar fungicida, insecticida y no cicatrizar. Mira, de poder se puede, ¿cierto? Digamos que de poder se puede. Yo en varias partes lo hicimos, pero eso va a depender también de digamos, de las condiciones agroecológicas de la zona. Si llueve mucho, si hay mucha humedad relativa, si la humedad relativa es fuerte, alta, si no hay tanta radiación, si los árboles están muy densos. O sea, hay varias cosas que me permiten a mí hacer o no hacerlo, ¿cierto? Porque, digamos, ¿en qué condiciones lo hicimos nosotros? Para que, pues, te doy mi experiencia. Es que el árbol, digamos, cuando lo hicimos, el árbol era más bien joven, y lo que hicimos fue aplicar un producto con un aceite que adheriera y aplicamos una resina que hacía como especie de que le quitaba la tensión del agua y de la corteza,
Entonces estaban los cortes yo con una bomba espalda o con un motor de esos grandes y lo que hacíamos era como tratar de bañar los cortes que estaban cicatrizados, era mucho más rápido pues. Y no funcionó bien, porque digamos que se adhería ahí y quedaba ahí, como cuando uno aplica un foliar y le aplica un producto que lo pegue y no lo deje de lavar tan fácil. Pero pues si el árbol es muy robusto, muy fuerte, pues es qué tanta rama le estás quitando a la planta, porque entre más ramas tienes que mirar si es más viable hacerlo con la bomba espalda y aplicarlo, pues bien. Si no, pues si son cortes que tú haces la poda bien y no tienes que cortar mucho, pues la cicatrización sale mucho más económica y más fácil. Entonces es como un factor que tienes que evaluar bien en tu finca a ver si lo puedes hacer o no. Pero son prácticas que yo he usado y que me han dado buen resultado, pero bajo condiciones específicas, obviamente. Tienes que evaluarlo bien y mirar a ver si lo puedes hacer y pues si te funciona adelante, no hay ningún problema. Pues siempre y cuando garantices de que las aplicaciones cubran los cortes que te hiciste. Porque muchas veces no se mueven uno pensaría que tira un alfoliar y lo tira y pues a esas ramas leñosas va a llegarle el producto, no, muchas veces no llega. Y pues el hongo llega y daña la corteza, y muchas veces daña un poquito, pero no alcanza a entrar al árbol porque las demás partes están infectadas con el fungicida o con el producto que aplicaste, pero pues la idea es que tu árbol no sufra ningún daño de ninguna clase. Entonces, en ese caso sería un coadyuvante para que pegue ahí en... Sí, un coadyuvante. Hay coadyuvantes básicamente que pegue, adhieran allí el producto más tiempo, eso es. Bueno, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Para otra pregunta? O si no, pues yo no sé Facebook cómo estamos acá. Yo creo que no tenemos más preguntas. Aquí una pregunta que dice, podemos realizar todos los tipos de poda en un árbol, por ejemplo, saneamiento, formación, etc. Claro, en un árbol tú puedes hacer todo. Pues si tú no tienes, si no le has hecho nada al árbol, pues muchas veces cuando damos libre entresaque, que el árbol crece como quiere, libre crecimiento, toca hacer de todo, de formación, de mantenimiento, de aclareo, de chuponado, de fitosanitario. Tú puedes hacer todo en un mismo árbol, claro que sí, pues eso va a depender de qué tanto poda le hayas hecho a tus plantas, y dependiendo de qué cantidad de rama o qué rama hayas quitado o qué no hayas quitado, pues así va a ser la poda. Pues es como dejar todo acumulado para después hacerlo. Básicamente se da ahí cuando uno encuentra toda esa cantidad de podas que uno tiene que hacer. A veces tiene que renovar un poquito el árbol, organizarlo bien, etcétera. Pero sí, claro que lo puedes hacer, no hay ningún problema. Dice, con mucho gusto Alejandro. Peter dice que puedo usar ingeniero para la gomosis de Phytophthora. Para la gomosis, mira, si es la gomosis puede darte en las ramas, puede darte en las raíces, puede darte en el tallo principal. Si es aérea, en ramas y frutos, pues aplica fosfito de potasio o fosfatil aluminio foliar, que te funciona muy bien. Si es en la corteza del árbol y en el tallo principal, puedes inyectar fosfitos de potasio o fosfatil, o también tirarlo en drench para que suba por los tejidos y pueda afectar. O si quieres ir más a la rápida y más fácil y más eficiente, es hacer una cirugía, quitar toda la parte enferma del tallo, descubrir hasta encontrar parte buena, o sea, tejido sano, y después aplicar una pasta con Ridomil en pasta, con un pegante, y verás tú, o un oxicloruro de cobre con pegante también te funciona muy bien, y pues con eso controlas el hongo. Eso sería como una forma también de hacerlo. Esa es la forma de controlar, y pues de manera preventiva, que es la práctica más importante: evitar encharcamiento de tu tallo, evitar daños con herramientas, cicatrizar bien tu planta, desinfectar bien la herramienta. Sí, digamos que son las prácticas principales, y usar portainjertos, obviamente, que sean tolerantes a esa enfermedad, a ese hongo. Entonces es importante también para que lo tengas en cuenta. Y listo, no sé, más preguntas, más inquietudes, más aportes. También recibo aportes, es importante que también puedan aportar su experiencia. Bueno, no sé, si no hay más nada que hacer, nada que decir, yo les agradezco mucho. De todas maneras, muy agradecido con ustedes por estar siempre conectados y compartiendo conmigo este espacio. No sé si hay más preguntas, quieren interactuar las personas que están aquí conectadas. Me quedan 5 minutos, 6 minutos para terminar el tiempo de presentación. Con mucho gusto, Beatriz.
Dice, ¿tendría alguna guía? El guión dice, ingeniero, ¿tendría alguna guía sobre el manejo de cítricos? Mira, guía hay bastante para el manejo de cítricos. Yo estoy creando un manual, pero pues estoy muy lento. Pues ya llevo muchas cosas adelantadas sobre cada cosa. Y lo llevo básicamente montado sobre lo que no se debe hacer, porque a nosotros siempre nos enseñan lo que hay que hacer, pero nunca nos enseñan lo que no debemos hacer. Pues digamos, pasado de los errores y el por qué no debemos hacerlo, para que lo que tengamos que hacer lo hagamos bien. Pues espero, digamos, ir compartiendo con ustedes este tipo de información, porque pues creo que es valiosa para todo el mundo, pues el conocimiento no tiene dueño. Listo, entonces si no hay más preguntas, no hay más inquietudes, no hay aportes, pues nuevamente agradecerle a todos ustedes, muy agradecido por estar acá y por compartir con nosotros. Esperen entonces mañana, Dios mediante, y esperen que ya publique las otras capacitaciones que vamos a tener sobre manejo integrado de plagas. Vamos a hablar de cada una de las plagas para que usted tenga en cuenta cómo manejar y cómo cuidar sus plantas de esos problemas que van a tener, no solamente de plagas, sino también de enfermedades. Y listo, se cuidan mucho, muy agradecido con todos ustedes. Poda de realce y aclareo, pues muy fácil, mira, la poda de realce y aclareo. La poda de realce de falda, ya pues digamos que ya lo expliqué un poco sobre las pasadas capacitaciones y ahorita también hablé un poco de eso, pero la poda de realce de falda no es más que levantar la rama principal, las ramas bajeras del suelo hacia arriba 30 centímetros, y ahí se elimina que todas las ramas que vayan creciendo hacia abajo, directamente dirigidas hacia el suelo, se despuntan a 30 centímetros del suelo, se despuntan, y allí busca uno de que la planta, cuando tenga el peso, no llegue al suelo para que no dañe el limón. Eso es lo que es la poda de realce de falda. Y de entresaque, pues obviamente, en cuanto al tema de poda de entresaque, es si yo tengo 5 o 6 ramas que tengo mal formadas, digamos, en una planta 5, 6, 7 ramas, quito 2 y dejo 5. Pues es como quitarle como carga de presión la cantidad de ramas que tenga yo en formación, pues en esa rama principal. Aclareo, pues esa es la poda que hablo del aclareo. El aclareo es quitar ramas, pero en la periferia del árbol, obviamente también en el centro. Pues digamos que mantenimiento, para que no nos confundamos, porque digamos que uno habla términos generales sobre la poda, pero la poda es una sola, pues básicamente quitar ramas que no se desarrollan bien en mi planta y que no quiero, porque pues no cumple ninguna función. Pero básicamente uno le da el apellido, como le dije anteriormente, pues es de aclareo, es porque aclaro todo el centro del árbol, rama principal, secundaria y terciaria, le quito todas las ramas que van desarrollando, se chupones para arriba, ramas cruzadas, ramas agotadas, ramas que van para abajo, las quito del centro de la copa. Pero no quiere decir que tengo que apartar la copa para que me quede abierto, no, es el centro de la copa que me queda abierto, ese centro me va a quedar abierto. Ese aclareo. Y aclareo en la periferia es que si tengo la copa muy densa, pero en la periferia, porque en el centro está libre, pero en la periferia tiene que quedar, entonces entresaque, quito una ramita de por medio para que me quede más abierto el árbol. También se lo mostré en la capacitación pasada, ahí le puedo compartir la grabación para que la puedan nuevamente hablar. Y la poda de producción es despuntar, que fue lo que compartí en el video de Facebook la vez pasada, es despuntar las ramas de la periferia a 20 centímetros, 15, 20 centímetros de afuera hacia adentro, de la punta de la rama hacia adentro. Las ramas tienen que estar maduras, se despuntan y pues ya. Eso es. Listo, entonces ahora sí, muy agradecido por todos ustedes. Ahora sí me voy. Con mucho gusto, quedo muy pendiente a lo que ustedes puedan necesitar. Ahí en Facebook podemos seguir interactuando y pues bueno, se cuidan mucho. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor. Chao, chao, se cuidan.